Hola a todos, muy buenos días, bienvenidos a Serenity Markets. Les habla José Luis Cárpatos y esta es nuestra crónica de apertura de la sesión de hoy, miércoles 9 de marzo. Empezamos a grabar a las 8:11 de la mañana. Y a estas horas, pues tenemos muy fuertes subidas en este mercado de extrema volatilidad en el que nos movemos. Tenemos una apertura extremadamente alcista, más 2,55% el DAX, más 1,99 el IBEX o más 2,16 el Eurostoxx 50. En divisas, el euro recupera fuertemente posiciones contra el yen, que estaba muy activado como valor refugio, y también recupera posiciones contra el dólar, aunque poca cosa. De momento sigue muy bajo en 1,0915. Hoy Standard Chartered ha dicho que podría llegar el euro a 0,6 si la guerra se complica, pero que podría rebotar hasta 1,14 de aquí a fin de año si el conflicto termina. Igualmente dice que si las cosas se complicaran mucho en Ucrania, incluso podría llegar el euro a perder la paridad con el dólar. En los bonos tenemos hoy recuperación, tanto en los bonos europeos como en los bonos americanos. En este momento el bono americano está a 1,85% de rentabilidad. Ayer los bonos sufrieron mucho y las bolsas aprovecharon para recuperar en determinados momentos de la sesión porque corrió el rumor de que la Unión Europea iba a emitir una fuerte emisión de deuda mutualizada para cubrir los costes que está teniendo pues, en todos los países de la zona el conflicto y todo lo que está pasando. Pero ese rumor se ha desmentido. No es cierto que eso vaya a ser así, al menos de momento. Puede ser que de ahí que reboten los bonos, pero en cualquier caso hay que tener en cuenta que la bolsa ahora está subiendo sin el apoyo de esa noticia que ayer fue fundamental, provocó una vuelta rápida, luego se volvió a perder, pero en determinadas horas del día provocó una vuelta rápida. Esa noticia ahora mismo está desmentida, así que hay que tenerlo en cuenta. Como decía, es que la volatilidad es una barbaridad. Miren, les voy a dar un dato que es que por sí mismo ya nos deja muy claro lo que estamos viviendo. Fíjense, ayer el SP500 tuvo 8 movimientos intradía donde se movió más del 1%. 8. Más del 1, no el 1 más. En muchos de ellos se movió más. 8 veces a lo largo de la sesión llegó a moverse arriba o abajo el 1%. Eso es más que todos los movimientos intradía de más del 1% que se dieron en el año 2017, en un día. Ya creo que con esto está dicho todo el nivel de volatilidad que tenemos y ya en un mercado así pues todo es posible. El oro sigue muy fuerte, más 0,50, 2053, con el 2000 ahora convertido en fuerte zona de soporte, y el gran problema pues sigue siendo el petróleo, que no cede, más 1,39%, $125, y claro, difícilmente va a ceder cuando las noticias son muy favorables para que suba, porque se confirmó finalmente durante la noche que tanto Estados Unidos como Reino Unido prohíben la compra de petróleo y de gas a los rusos. Esto es un tema que ayer ya causó muchas bajadas y que de momento pues sigue ahí. El que los americanos prohíban la compra del petróleo es más complicado de lo que parece, porque esto puede provocar que tú desde otro país compras, pero entonces ellos a ti te bloquean determinadas cosas. Esto es muy dañino, muy dañino. Además, todo esto se superpuso con una extraña autosanción de Putin, que no sé, dicen los expertos que hay que considerarla como una especie de amenaza o de, ya que me prohibís, pues yo os prohíbo esto. Que es que se autosancionó a sí mismo y dice que determinados materiales y materias primas, que no precisó exactamente cuáles eran, ya estaba prohibido exportarlas desde Rusia. Pues nada, pues es lo que hay. La economía rusa está colapsándose, por mucho que se diga por ahí que no. Yo es que no lo entiendo por qué dicen eso. Fitch lo dejó bien claro ayer por la noche, rebajando 6 escalones la deuda rusa hasta C, es decir, el paso previo al default. Da toda la sensación de que la deuda rusa va a colapsar, y creo que cualquiera ligeramente versado en macroeconomía sabe las consecuencias que tiene para un país impagar deuda.
Ha habido muchos casos, pues desgraciadamente, como Argentina, algunos, no se me ocurre ahora de repente, y las consecuencias que tiene durante los años posteriores la absoluta desconfianza que tiene el mercado hacia esos países, ¿no? Entonces, la situación pues es realmente, económicamente hablando, para Rusia muy dura y, claro, las consecuencias también económicas están pasándose hacia todos los otros países. Eh, Comentar que la curva, por ejemplo, de 3-5 años en Estados Unidos está ya prácticamente invertida, ya hay curvas no muy populares parciales que están invertidas o muy cerca de la inversión. El mensaje del mercado es claro, si esto no termina rápidamente, pues vamos a terminar en una recesión, en un periodo estanflacionista, pues realmente muy preocupante, que no es precisamente el mejor momento para las bolsas. Y entonces, ¿por qué estamos subiendo? Porque no estoy dando ninguna buena noticia, ¿verdad? Que yo recuerde, ninguna. Y entre las que me quedan tampoco. Por ejemplo, que el Nikkei ha bajado 0,3%. Por ejemplo, que mañana se da el IPC, lo cual es un momento de tensión pues realmente muy importante. Por ejemplo, que el SP500 está en todas las crónicas que va a dar un cruce de la muerte. Ya saben que el cruce de la muerte a la baja es cuando la media de 50 cruza a la media de 200 hacia abajo. Esto es algo que sucede pocas veces. La última vez que sucedió, pues fue aquí. Pero claro, a mí no me parece una cosa demasiado fiable, pero al mercado le da mucha importancia. Fíjense que cuando se produjo el cruce de la muerte en el crash del 2020, lo que estaba el mercado era a punto de darse la vuelta. A mí esto del cruce de la media de 50 y de 200, francamente, no me parece nada relevante, pero para el mercado sí, tiene un efecto psicológico y no paran de repetirlo por todos los sitios, así que pues se lo tengo que decir. Pero, como les decía, ¿y dónde están las buenas noticias para subir así? Pues no hay ninguna. Lo que están diciendo las crónicas es que el mercado tiene una especie ya de agotamiento psicológico, de descontar cada día lo peor de lo peor, es que están pasando cosas muy malas, es que es así. Y que llega un momento que algunos creen que ya se ha descontado casi todo lo peor que puede pasar. Lo dudo mucho, ¿eh? Viendo la locura del señor Putin, pueden pasar cosas bastante peores aún. Pero bueno, de momento lo que hay es mucha sobreventa, hay mucho agotamiento psicológico de ventas y demás, hay mucho corto abierto por ahí y estos tirones pues van provocando cierres de cortos espectaculares como algunos de los que vimos en las materias primas ayer. O sea que podríamos decir que todas estas subidas que estamos viendo pues son producto del agotamiento vendedor, de la sobreventa y demás. Y esto no se debe menospreciar, esto puede ser una fuerza muy importante con un mercado que lleva caído tantísimo como lleva. Aquí se puede montar un rebote del 5 o del 6% y nos quedamos tan frescos. Así que en un momento como este, con esta volatilidad tan grande, hay que llevar mucho cuidado donde se mete cada uno. Bank of America dio ayer por la noche un dato muy interesante, que es el dato que hemos comentado muchas veces de lo que hacen sus propios clientes. Y decían que en la semana en curso los clientes particulares han comprado fuertemente en la caída, mientras que los hedge funds estaban vendiendo. Pero comentaba Bank of America que según las estadísticas que han realizado con lo que hacen sus propios clientes, últimamente el que estén comprando los particulares no es un motivo para asustarse por sentimiento contrario, porque ya sabemos que los particulares en este momento son una fuerza muy importante, son el 30 y tantos, 40% del dinero que hay en el mercado. Así que no lo veían como algo negativo, teniendo en cuenta que Bank of America es bastante negativo. En general, ya saben que son bastante bajistas. En estos momentos de confusión, pues sigue siendo bastante importante que le vayamos dando un vistazo siempre a lo que pasa en los mercados oscuros. Ayer, a pesar de las nuevas caídas que se dieron, hubo una cierta recuperación y el volumen en los mercados oscuros sigue sin ser claramente vendedor. A pesar de todo, a pesar de las grandes caídas, todo esto está cursando con una divergencia alcista mayor absolutamente impresionante. No sé cómo quedará la cosa, pero desde luego es así. No aparece el volumen vendedor, no nos movemos en esta zona, tampoco hay ya volumen comprador, eso es un hecho, pero realmente es curioso. Y en cuanto al HEX, pues sigue sin darnos pistas de rebote rápido de momento y sigue apuntando hacia abajo, aunque se mueve en zonas muy bajas. Estas zonas son poco peligrosas. Las peligrosas son estas de aquí, las divergencias bajistas cuando se mueve por esta zona aparecen muy rápidamente. En fin, volumen intermedio sigue siendo
algo positivo para los mercados, si es que hay algo positivo en medio de todo este berenjenal y de todo este proceso tan complicado. Pues esto es lo que hay, apertura fuertemente alcista, no hay noticias favorables, más bien es un rebote de agotamiento ya de ventas y de sobreventa hiperextrema en prácticamente todos los índices. Wall Street sigue aguantando mejor, especialmente el S&P 500, ya ven que su gráfico no tiene nada que ver con el gráfico de los demás, y los demás pues tienen bastante más que rebotar y bastante más sobreventa que el S&P 500. Estén atentos, seguramente veremos muchas alternativas y las noticias, por supuesto, las tenemos que tener en el radar porque cualquier noticia a favor o en contra podría dar un giro en el mercado pues tremendo. Ni les cuento si algún día aparece en la pantalla la palabra alto el fuego. Si eso aparece y están ustedes cortos, quítense de en medio porque la marea se los va a llevar por delante. Muchas gracias y seguimos informando. Nos vemos a nivel de vídeos personales en el de cierre sobre las 5:30 de la tarde. Que tengan una buena jornada.